compañeros y compañeras. Bueno, pues oficialmente iniciamos lo que es la última semana de clases, ¿sí? En esta última semana y un poco de la semana pasada, pues ya comenzamos a ver lo que va a ser o lo que es la psicoterapia gestal, ¿no? Y esta corriente psicoterapéutica y su perspectiva sobre el ser humano, ¿sí? Vamos a profundizar con esta teoría. La semana pasada vimos las influencias de la psicoterapia gestal. Alcanzamos a ver el psicoanálisis, ¿verdad, chicos y chicas? Y también la psicología de la gestal o únicamente el psicoanálisis. Recuérdenme, Sí, profe, háganme. alcanzamos a ver lo de psicología de la gestal. Ok, muy bien. Entonces, bueno, un poco lo que no se ha dicho aquí en la presentación de PowerPoint, pero que se mencionó en el artículo que leyeron sobre la psicoterapia gestal, la concepción y la comprensión del ser humano, ¿sí? Desde la psicoterapia gestal, parte de esta concepción biológica, ¿sí? Y perceptual del individuo, ¿sí? Donde somos individuos que percibimos, ¿sí? A partir de figuras y fondos. Y esta percepción a partir de figuras y fondos, que tiene que ver con aquello que está cargado de nuestro interés, tiene que ver con la interacción que existe entre un organismo y su entorno. Y cómo esta interacción entre un organismo y su entorno deriva en la satisfacción o la insatisfacción de las necesidades humanas, ¿sí? Y cómo esta satisfacción o insatisfacción de las necesidades humanas conlleva a una adaptación, ¿sí? Una adaptación partiendo de esta postura fisiológica, ¿sí? De autorregulación organísmica, ¿sí? Partiendo de esta postura fisiológica, perdón, chicos y chicas, de la homeostasis, ¿sí? Que la homeostasis es la capacidad de un organismo vivo, ¿sí? De autorregularse, ¿sí? De reequilibrarse, ¿sí? A partir del desequilibrio que se genera en la interacción con el medio ambiente, ¿sí? Esta es la parte, por así decirlo, biológica y fisiológica, ¿no? En relación a la psicología de la percepción, que es la que vemos aquí en la presentación, de la psicología de la gestal, cómo percibimos y cómo son nuestros procesos perceptuales y mentales a partir de las cosas que percibimos. Y las cosas que percibimos están relacionadas directamente con nuestros sentidos, ¿sí? Con la información que entra a partir de nuestros sentidos, pero cómo nosotros interpretamos el mundo. No es una percepción que entra, por así decirlo, pura, ¿sí? Entra modificada y cargada de la percepción única que cada uno de nosotros tenemos sobre la realidad, ¿sale? Y bueno, parte de la concepción del ser humano, ¿sí? Del individuo, también va a tener que ver con la postura de la psicología humanista, ¿sí? Yo les mencionaba una frase, ¿no? Para la psicología humanista, el organismo es un ser digno de confianza, ¿sí? Un personaje bueno, ¿sí? Por naturaleza, y que en el medio ambiente pues se corrompe esta naturaleza buena, ¿no? Esta capacidad de ser un ser digno de confianza, ¿sí? Entonces vamos a continuar con la psicología humanista. De favor nos apoya con la lectura. ¿Quién no ha leído casi? Usted que anda por ahí, hoy por aquí, compañera Jacqueline, acompáñenos con la lectura, de favor. Psicología humanista, concepción del ser humano como un organismo que tiende a la autoconservación y funciona como una totalidad organizada. Somos seres en relación con otros seres y eso tiene que ser tomado en cuenta para la comprensión del ser humano. La necesidad intrínseca de relacionarnos conlleva a promover que cada individuo aprenda de su propia experiencia en relación a su entorno. Ok, muchas gracias, compañera. Entonces, fíjense, desde esta perspectiva, no se habla de un modelo meramente intrapsíquico, ¿sí?
desde esta perspectiva vamos a hablar de un modelo interrelacional, ¿sí? Un modelo que desde esta postura holística, ¿sí? El holismo es la postura holística donde se habla de que la importancia más del todo que la suma de sus partes tiene que ver con estas corrientes orientales también en parte, ¿no? Y entonces desde esta concepción como el organismo que forma parte de una totalidad y dentro de esta totalidad se diferencia del entorno, se retira del entorno, se acerca del entorno, se fusiona con el entorno, etcétera, etcétera, es que los individuos, ¿sí? Como organismos, ¿sí? Bueno, de entrada, ¿sí? Tenemos este instinto a la autoconservación. O sea, se va a hablar de que nuestro organismo tiene una sabiduría innata, ¿sí? Para restablecer su propio equilibrio. Su propio equilibrio considerando al organismo como una totalidad organizada que funciona para la autoconservación, ¿sí? Es como yo les decía, esta sabiduría innata, ¿sí? Y esta capacidad de autoconservarse y regular al organismo es una capacidad mucho más poderosa que tienen, por ejemplo, los bebés, ¿sí? Claro, de la mano y del apoyo de sus cuidadores, ¿sí? Pero un bebé duerme sus horas, un bebé caga de manera adecuada, defeca, orina, etcétera, etcétera. Pero, sin embargo, el compañero de 21 años, ya trae la colitis, la gastritis, etc., etc., porque ahí lejos de generar una adaptación homeostática, genera una adaptación alostática, ¿sí? O sea, una sobreadaptación, una no liberación del estrés, por así decirlo, ¿sí? Entonces, el análisis o la reflexión que se hace en la psicoterapia gestal es cómo se va a promover que el organismo, ¿sí? recupere o el individuo recupere esta sabiduría organísmica, esta capacidad de autorregularse, de autoconservarse de manera satisfactoria, ¿sí? Que es algo que desde la psicoterapia gestal se dice que se ha ido perdiendo, que nuestra capacidad de reacción se ha ido rigidizando, ¿sí? Y entonces, al yo hablarles de que la psicoterapia gestal no es un modelo intrapsíquico, sino es más bien un modelo interrelacional, hago referencia al hecho puntual de estos dos siguientes párrafos que leyó su compañera Jacqueline, ¿sí? O sea, no puedo comprender al cliente o al paciente, ¿sí? de manera aislada. Para comprender a mi cliente, para comprender a mi paciente, tengo que comprenderlo en relación a su entorno, ¿sí? Y comprenderlo en relación a su entorno, considerando la influencia de la psicología humanista, es que yo tenga la capacidad como terapeuta de ser empático y comprensivo, ¿sí? Al entender el por qué mi paciente reacciona como reacciona, el por qué mi paciente se adapta como se ha adaptado hasta el momento, porque desde la psicoterapia gestal se considera que el paciente en la psicoterapia va a modelar y te va a actuar por lo general su manera en cómo se desenvuelve con el medio ambiente. Entonces, si mi paciente es un paciente que tiende a la retroflexión, va a ser muy probable que cuando esté en terapia hablando de algo que le incomoda, va a tratar de manera rigidizada e incluso no consciente de retroflectar, o sea, de no expresar, ¿sí? De tragarse aquella información que iba dirigida hacia el entorno y que se autoinflige a sí mismo, ¿sí? Entonces, el terapeuta gestal tiene que tener la capacidad de visualizar ese modo de relación, ¿sí? O sea, en la psicoterapia se establece una manera de cómo relacionarme, cómo el paciente se relaciona conmigo como terapeuta. Se está relacionando desde un modo introyectivo, desde un modo proyectivo, ¿sí? Desde un modo confluente, ¿sí? Desde un modo en que se aísla, ¿sí? Desde un modo exoflexivo, ¿sí? Etcétera, etcétera, ¿sí? Estos términos todavía no los conocen porque vamos a verlos más adelante, ¿sí? Pero como siempre los voy familiarizando ya de una vez, les voy hablando de las palabras que forman parte de la psicoterapia gestal, ¿sí?
Y desde este enfoque gestáltico, donde toma la influencia de la psicología humanista, al hablar de que somos una totalidad organizada y que a su vez pertenecemos a una totalidad mayor que se llama familia, y después pertenecemos a una totalidad mayor que se llama comunidad, y después pertenecemos a una totalidad organizada mayor que se llama municipio, ciudad, país, mundo, etcétera, ¿no? Entonces, si se fijan, somos partes de microsistemas, macrosistemas, ¿no? Etcétera. ¿Sí? O sea, somos un sistema organizado total, ¿sí? Somos una totalidad organizada entre vértebras, arterias, venas, cavidades óseas, etcétera, etcétera, órganos, vísceras y demás, que conjuga una totalidad. Esa totalidad está en relación con otras totalidades, la totalidad de la familia, y así viceversa. Entonces vamos de microsistemas a macrosistemas, ¿sí? Entonces, al hablar de totalidades hablamos de que desde este enfoque es, o sea, parte del ser seres humanos es que tenemos la necesidad de relacionarnos, porque solamente en relación con otros seres vivos somos capaces de satisfacer nuestras necesidades, ¿sí? Y entonces, como aquí hablamos también de una experiencia subjetiva, como desde la psicología humanista, chicos y chicas, recuerdan que se hablaba que la experiencia es la autoridad máxima, ¿sí? Que yo tengo que respetar lo que el otro me está expresando, ¿sí? Vamos a hablar de interactuar con el entorno único y exclusivo de la experiencia de cada individuo, ¿sí? Porque incluso podemos tener dos hermanos, ¿sí? Que frente a un mismo sistema familiar vivan experiencias distintas en la manera en cómo cada uno de ellos se relaciona con su núcleo familiar, ¿sí? Si ustedes tienen hermanos y hermanas, nada más hagan remembranza de cómo se vincula cada uno de ustedes con sus papás de manera única y cómo es la experiencia de cada uno de ustedes dentro del núcleo familiar. ¿Sale? ¿Cómo vamos hasta aquí, chicos y chicas? ¿Dudas, preguntas? Gracias, Paula, gracias, Alan. Los demás chicos y chicas, ¿cómo vamos? ¿No hay dudas al respecto? Al hablar de estas influencias, les estoy hablando de cómo cada una de estas influencias se adapta a la psicoterapia gestal, o la psicoterapia gestal la propia. Ok. Vamos viendo. Compañera Malenia, apóyenos con la lectura, de favor, de la siguiente diapositiva del existencialismo. Existencialismo representa una ruptura radical con la filosofía tradicional. El método de cómo conocer los existenciales se llama fenomenología. La fenomenología busca describir, no interpretar los fenómenos tal y como se presentan. Invita a suspender nuestros juicios y creencias para reportar de manera descriptiva los sucesos. El hombre se lanza al porvenir, incertidumbre, y es un proyecto que se vive subjetivamente. Libertad y responsabilidad van de la mano. Muchas gracias, compañera Malenia. Entonces, al hablar de la corriente del existencialismo, ¿sí? De la filosofía existencial, ¿sí? Al hablar de la psicoterapia gestal como un tipo de psicoterapia revolucionaria, pues esta psicoterapia revolucionaria va a adaptar el ideal filosófico, por así decirlo, de una filosofía que iba a romper con el dualismo cartesiano, ¿sí? El existencialismo se le considera una filosofía post-cartesiana, ¿sí? Acuérdense de la filosofía cartesiana, que tiene que ver con el conocimiento dividido o fragmentado en partes para una mayor comprensión, ¿sí? La fenomenología como método de estudio, de análisis y reflexión conlleva, ¿sí?, al terapeuta gestáltico a no hacer interpretaciones, ¿sí? Es otra diferencia puntual con el psicoanálisis. Nosotros desde la psicoterapia gestal
no hacemos como tal interpretaciones, sino que le reflejamos al individuo, al paciente o al cliente, ¿sí?, lo que observamos tal y como lo vemos y como se presenta en el aquí y el ahora de la situación, ¿sí? Eso conlleva que dejemos de lado nuestros juicios y nuestras creencias, ¿sí?, para poder describir los sucesos, ¿sí?, tal y cual se nos plantea, ¿sí?, para hacer una descripción de lo que acontece, ¿sí?, en el contexto, en el vínculo terapéutico, ¿sí? Y entonces, bueno, también se habla desde esta postura filosófica de la importancia de reconocer la incertidumbre, ¿sí? La incertidumbre como un lanzarnos al porvenir, ¿sí? En la medida en que yo reconozco que el futuro es incierto, que lo que está por venir es incierto, puedo realizar actividades, puedo realizar cosas donde yo proyecto o encamino un porvenir, sin reconociendo de que no tengo certeza de que así vaya a ocurrir, pero hago cosas para que pueda ocurrir de la manera en como yo lo estoy imaginando o visualizando, ¿sí? Y hablar del existencialismo es hablar de una postura filosófica que cuestiona o más bien reconoce que la objetividad como tal no existe, que lo único que existe en la interpretación humana, por así decirlo, o más bien en la percepción humana, es la subjetividad, ¿sí? A todo momento percibimos la realidad de manera subjetiva, ¿sí? Y desde el existencialismo también se habla de la libertad y la responsabilidad que van de la mano, ¿sí? O sea, para que yo pueda elegir libremente, también es importante que asuma responsablemente las consecuencias de mis actos libres, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos, chicos y chicas, con el existencialismo como corriente filosófica que va a influir sobre la psicoterapia gestalt? Cuando aquí se habla de que suspendemos nuestros prejuicios y nuestras creencias, no quiere decir que las eliminemos, ¿sí? Quiere decir que reconocemos que todos, al ser seres subjetivos, tenemos juicios y creencias. Entonces, suspender mis juicios y creencias es como, por así decirlo, ponerlos a un lado, mientras el otro me está describiendo su experiencia para que yo así pueda visualizarla de manera descriptiva, ¿sí? Que pueda entenderla tal cual el otro me la está manifestando. Los artículos, Pola, los artículos son un complemento, ¿sí? Por ejemplo, en el primero de los artículos, en las primeras páginas, se habla mucho de la psicología de la Gestalt y de las leyes de la psicología de la Gestalt, que es información que vale la pena que ustedes reflexionen, porque es información que ya no les voy a alcanzar yo a explicar en clases, porque el tiempo lo tenemos contra esquina. También en los artículos se habla, por eso se habla de las fronteras de contacto, donde interactúan el yo y el entorno. También se habla de ello, ¿sí? Y también se habla de la personalidad en relación a esta perspectiva, ¿sí? A esta manera de ver al ser humano, compañera Pola. Los demás chicos y chicas, ¿cómo vamos? Igual, Pola, si empieza a leer ya y surgen dudas, pregúntelo aquí en la clase, ¿sí? Yo no les puedo explicar absolutamente todo lo que hay en los artículos porque una, no nos alcanza el tiempo y porque dos, que ustedes lean, porque así es este módulo online, es importante para que ustedes puedan cuestionarse, hacerse preguntas y que las desmenucemos aquí en la clase, ¿sí? Que las desmenucemos, que las complementemos, ¿no? Que cuando yo vaya explicando algo, ustedes recuerden, entonces lo que leí tiene que ver con eso, así, ya ¿sale? Pero esa es parte de volver la clase dinámica e interactiva, ¿sí? De esta interrelacionalidad que existe.
¿Sí queda claro, Pola? ¿Los demás chicos y chicas? ¿Cómo vamos? Ok, bueno. Entonces, seguimos avanzando. Sí, ya llevamos 4 de las influencias de la psicoterapia gestal. El psicoanálisis, la psicología de la gestal, la psicología humanista y el existencialismo. ¿Sale? Ahora vamos a ver las filosofías orientales. ¿Recuerdan que nuestro personaje era un gitano? Que era un trotamundos. Sí, pues dentro de este ser gitano, dentro de este ser un trotamundos, pues también viajó a Medio Oriente. ¿Sí? También viajó al oriente del mundo. ¿Sí? Y entonces, compañero Sinaí, acompáñenos con la lectura, por favor. Dice, el aquí y el ahora no es una regla que se trate de inculcar al cliente, sino un instrumento de trabajo a disposición del terapeuta. No se trata en efecto de ningún modo considerar que el pasado no tiene interés y que el futuro no es más que fantasía, sino que centrar su atención sobre el hecho de que es ahora cuando tú te acuerdas o que es ahora cuando tú anticipas. Opuestos fundamentalmente complementarios. Visión holística. Indica que para un correcto tratamiento terapéutico se debe tener en cuenta el entorno y los diferentes aspectos que componen a la persona. Ok, muchas gracias, compañero Sinaí. Entonces, al hablar de las influencias de las filosofías orientales, vamos a hablar precisamente, chicos y chicas, de dos influencias, ¿sí? De la filosofía del yin y el yang, que es este segundo párrafo que acaba de leer el compañero Sinaí, los opuestos fundamentalmente complementarios, que es la teoría del yin y el yang, ¿sí? Y hablar también del taoísmo, ¿sí? El taoísmo es este libro que yo ya les había puesto de Lao Zen, del Tao Te Ching, ¿sí? Eso es el taoísmo, ¿sí? Dice, como dice Giuseppe Tusi en su magistral estudio sobre el Tao, se dirá tal vez que entonces el taoísmo es una filosofía pura y simple, pero no una religión. Quizás esto sea verdad, pero hasta cierto punto, porque si él comienza por la investigación filosófica, acaba con algo más que la simple especulación teórica. Los postulados filosóficos del taoísmo no solo sirven para satisfacer la inagotable curiosidad de la inteligencia humana, sino para liberar nuestra alma de todo lo que es falso y vano y para hacer posible a nuestro espíritu esa beatitud serena que constituye el fin deseado por esta escuela. ¿Vale? Entonces, es otra corriente, el taoísmo es una corriente oriental, ¿sí? Encaminada también al conocimiento, a la liberación del alma, por así decirlo, ¿sí? A encontrar en el aquí y el ahora, ¿sí? La plenitud, ¿sí? La satisfacción, ¿sí? De tu organismo, ¿sale? Entonces, al hablar del aquí y el ahora, como uno de los eslogans, chicos, chicas, que se ha prostituido y malinterpretado de la psicoterapia gestal, por eso es que les puse este primer párrafo, de que hablar del aquí y el ahora, ¿sí? Es una actitud, ¿sí? Es una actitud terapéutica que nos permite centrarnos como terapeutas en el momento presente e invitar a nuestros clientes a que se centren en el aquí y el ahora, en el momento presente, cuando están recordando algo o cuando están proyectando algo, cuando están tratando de anticipar algo, ¿sí? Entonces, que se centren en el aquí y el ahora de su organismo, de sus sensaciones y de sus necesidades, ¿sí? Respecto a aquello que fue o respecto a lo que puede estar por venir, ¿sí? Entonces, es una de las actitudes que tiene que tener el terapeuta o psicoterapeuta gestal, ¿sí? Esta capacidad de no solamente de promover en el paciente vivenciarse en el aquí y el ahora, sino de que yo mismo como terapeuta me esté vivenciando en el aquí y el ahora para que pueda estar atento, ¿sí? Para que pueda estar atento a
aquello que mi paciente me está diciendo, aquello que mi paciente está percibiendo, aquello que mi paciente está manifestando en su lenguaje verbal, en su lenguaje no verbal. O sea, la actitud del aquí y el ahora nos permite a los terapeutas gestálticos estar presentes para el otro, con una escucha activa frente al otro, haciéndole sentir al otro que realmente lo estamos escuchando, que realmente lo estamos viendo, etcétera, etcétera. Cuando hablamos de los opuestos fundamentalmente complementarios, ¿sí?, hablamos de la teoría del yin y el yang, ¿sí?, y hablamos de lo que en la psicoterapia gestal se conocen como las polaridades. Sí, creo que por ahí tengo también un artículo desarrollado por Víctor Silva sobre las polaridades, ¿sí?, que si nos da tiempo también se los voy a pasar, ¿vale? Pero habla de esto que yo ya les había explicado en otra clase, o sea, de que se necesita el opuesto que forme el complemento y que a su vez en relación a la percepción de la realidad, de la figura y el fondo, pues nosotros podamos ser capaces de distinguir las diferencias. O sea, para yo poder nombrar algo como negro, tengo su opuesto que es el blanco. Para yo poder nombrar al día, tengo su opuesto que es la noche. Por eso es que los opuestos son fundamentalmente complementarios y se necesita del uno del otro, por así decirlo, para su existencia o para su apreciación. ¿Sí? Si no hay un opuesto, yo no puedo apreciarlo. ¿Sí? Si no hay un trasfondo, si no hay un fondo, yo no puedo apreciar la figura que emerge del fondo. ¿Sí? Entonces, esto es muy importante, ¿sí? Y forma también de la psicoterapia, forma parte también de la psicoterapia gestal. Se va entendiendo por qué la psicoterapia gestal está influida, ¿sí?, o simbrada sus bases en estas 5 corrientes o escuelas psicológicas y filosóficas y demás, ¿sí? Y al hablar de la filosofía holística, ¿sí?, es hablar de una postura, ¿sí?, donde el todo es más que la suma de sus partes, ¿sí? O sea, esta capacidad de poder percibir, ¿sí?, al individuo como una totalidad, ¿sí? Acuérdense que no únicamente una totalidad como un organismo, sino como una totalidad que, como un organismo que forma parte de otro organismo que es más grande, que a su vez este organismo forma parte de otro organismo más grande, y así sucesivamente, ¿no? Así desde la célula, que está compuesta por varias partes, ¿sí?, como este conjunto de células forma tejidos, como este conjunto de tejidos forma órganos, como este conjunto de órganos forma todo un sistema fisiológico, como este sistema fisiológico deriva en sistema óseo, un conjunto de sistemas, ¿no? Sistema óseo, sistema articular, sistema vertebral, sistema venoso, como la conjunción de esta totalidad deriva en un ser humano, ¿sí?, como un conjunto de seres humanos deriva en una familia, como un conjunto de familias deriva en una comunidad, etcétera, ¿sale? Entonces, la comprensión de que de esta interconexión, de esta interrelación entre todos los seres vivos. ¿Sale, chicos y chicas? ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Dudas, preguntas? Respecto a las 5 influencias o de la psicoterapia gestal. Los escucho. Ok. Entonces, bueno, creo que ya nos vamos a adentrar, chicos y chicas, en los factores o en las partes que por así decirlo, el terapeuta gestaltista, ¿sí?, revisa en la terapia, ¿sí?, con los pacientes, ¿sí? O sea, hablamos de que la psicoterapia gestal es una terapia enfocada, ¿sí?, a la percepción sensorial a través de nuestros sentidos, a darnos cuenta
este awareness en el cuerpo y este consciousness en la mente, ¿sí? Está nombrar aquello que estamos sintiendo, ¿sale? Entonces, ¿cómo nosotros promovemos, ¿sí?, que el paciente o el cliente identifique una sensación que esté conectada con una emoción, que a su vez esta emoción esté conectada con una necesidad, ¿sí?, que esta necesidad podamos nombrarla y formemos nuestra figura, que a su vez, ¿sí?, esta necesidad claramente identificada haga que nosotros como organismo nos movilicemos, que accionemos, que contactemos con nuestra necesidad para que asimilemos la experiencia, ¿sí?, la satisfagamos y nos retiremos hacia una nueva necesidad, ¿sale? Entonces, esto que les estoy explicando en estos momentos tiene que ver con el famoso ciclo de la experiencia de la psicoterapia gestal, ¿sí? Cómo nosotros trabajamos para promover, ¿sí?, la identificación de nuestras necesidades y por ende la satisfacción de las mismas para que nuestro organismo se sienta satisfecho, ¿sí? Pero aquí es muy importante que nosotros tenemos, por ejemplo, el método del ciclo de la experiencia para promover la identificación de necesidades auténticas, ¿sí? Porque también pueden surgir necesidades neuróticas o pseudonecesidades, ¿sí? Y entonces eso es lo que se promueve en la psicoterapia gestal, también que pues tú realmente reconozcas, ¿sí?, tu necesidad real y auténtica y no un capricho, por así decirlo, ¿sale? Entonces, dentro del ciclo de la experiencia, lo que promovemos los psicoterapeutas gestales, ¿sí?, es que el paciente sea capaz de identificar una sensación, de identificar que luego asociar esa sensación a una emoción, después esa emoción asociarla a una necesidad, ¿sí? Esa necesidad, ¿sí?, va a hablar de aquello que yo tengo que hacer para satisfacerlo, que es mi formación de figura. Después de ello, cómo mi organismo, ¿sí?, moviliza su propia energía para ir por aquello que necesita. Entonces, al movilizar la energía, nos prepara para la acción. Entonces, accionamos, contactamos con aquello que es nuestra necesidad, ¿sí?, asimilamos el contacto que tuvimos con el entorno, ¿sí?, esta asimilación nos resignifica la experiencia, ¿sí?, una vez que asimilamos la situación, satisfacemos nuestra necesidad y podemos retirarnos, si esa necesidad se va al fondo, para que emerja una nueva necesidad, ¿vale? Entonces vamos a ir viendo cada uno de los aspectos del ciclo de la experiencia gestáltico, chicos y chicas, para que ustedes vayan identificando y vayan viendo cómo trabajamos cada uno de estos aspectos, ¿sí? A ver, compañero Mariano, apóyenos con la lectura, por favor, en relación a la primera parte o etapa del ciclo de la experiencia. Compañero Mariano, ¿anda por ahí? Lo de sensación, profe. Sí, por favor. Ok. Se identifican corporalmente. 2. Las intervenciones están dirigidas hacia el cuerpo para que el paciente sea capaz de identificar sus sensaciones. Y 3. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Qué sientes en tu cuerpo? ¿En qué parte lo sientes? Descríbeme las sensaciones. Muchas gracias, Mariano. Entonces, chicos y chicas, al hablar de la primera parte del ciclo de la experiencia, vamos a hablar de la sensación, ¿sí? Lo que en la psicoterapia gestal ustedes van a encontrar en las lecturas o en los libros como el famoso awareness, ¿sí? Y el famoso awareness está traducido como el darte cuenta, el famoso darte cuenta. O sea, date cuenta de aquello que estás sintiendo. Tengo no sé, el paciente dice, llega a terapia y dice, no sé, es que hoy estuve, no sé, dialogando con mi mamá y entonces en el diálogo
yo le dije que, pues, que quería emancipar, ¿no? Independizarme, y entonces cuando yo le conté esto, pude percibir que ella se puso triste. Ok, y con esto que me estás contando, ¿sí? ¿Qué estás sintiendo en tu cuerpo? ¿Sí? ¿En qué parte lo estás sintiendo? No, pues la verdad es que cuando mi mamá reaccionaba de esta manera, yo sentí en el estómago una sensación desagradable, ¿no? Ahorita no tengo mucha claridad, pero no sé, era una sensación desagradable. ¿Podrías tratar de describirme cómo es esta sensación desagradable? Pues así es como si estuviera apretada, como si me empujaran hacia adentro. Okay. Y entonces, en la psicoterapia gestal se promueve de entrada que el paciente identifique con mucha claridad aquello que está sintiendo, ¿sí? Porque una buena identificación, ¿sí? Un buen darse cuenta de aquello que está sintiendo nos encamina, ¿sí? Hacia una clara identificación de lo que puede surgir emocionalmente con esta situación. ¿Sale? Entonces, vamos claros hasta aquí con la sensación, chicos y chicas. Estas son un cierto tipo de preguntas que se utilizan para promover el darse cuenta, el awareness en la terapia con los pacientes desde este modelo terapéutico. Está claro. ¿Sí? O sea, las intervenciones en relación a la sensación tienen la intención o la finalidad de que el paciente sea capaz de identificar aquello que siente en un primer término en su cuerpo. ¿Sí? ¿Cómo vamos, chicos y chicas? ¿Seguros? Miren que cuando lleguen a octavo y si les doy clases, les voy a preguntar, a ver, Sandra, dime en qué parte de la terapia se quedó tu paciente. ¿Se quedó en la sensación? ¿Fue capaz de identificar una emoción? ¿Fue capaz de formar figura? ¿Fue capaz de movilizar esa emoción? ¿Fue capaz de accionar? ¿Fue capaz de contactar? ¿En qué parte se quedó tu paciente? ¿Vale? Entonces, ahora es el momento de que surjan todas las dudas y preguntas. Muy bien, chicos y chicas, entonces seguimos avanzando. Ahora nos acompaña con la lectura, por favor. Usted, Pola, por favor. Emoción. La palabra emoción viene del latín emotio, emotionis, nombre que se deriva del verbo emovere. Este verbo se forma sobre movere, mover, trasladar, impresionar, con el prefijo ex desde. Se busca que el paciente relacione sus sensaciones corporales con la emoción que está emergiendo y que pueda identificarla. Permite sentir, es válido sentir, respira, ¿qué te está pasando? ¿Relacionas esa emoción con alguna sensación? Ok, muchas gracias, Pola. De Entonces, nada. primero vamos a entender lo que significa la palabra emoción, ¿sí? Que viene del latín, ¿sí? Que tiene que ver con la emoción, chicos y chicas, ¿sí? Viene del latín emovere, que tiene que ver que yo me muevo desde o de hacia otro lugar, ¿sí?
a partir de aquello que estoy sintiendo. Por eso es que las emociones nos movilizan, ¿sí? Aquello que estamos sintiendo nos lleva hacia un lugar. Por ejemplo, si yo siento miedo, pues mi emoción me va a mover a tratar de ponerme a salvo de aquello que estoy temiendo. Si yo siento enojo, mi emoción me moviliza a poner límites a enfrentar. ¿Sí? Entonces, la importancia en el ciclo de la experiencia, de la identificación de la emoción, es que el paciente sea capaz de relacionar aquello que está sintiendo corporalmente, ¿sí?, con aquello que representa emocionalmente esa sensación, ¿sí? Entonces, yo siento apretado en el estómago a nivel corporal e identifico que ese apretón en el estómago que yo mismo estoy autoinfligiendo tiene que ver con el enojo que estoy reprimiendo, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de la emoción, aquí me faltó ponerle, chicos y chicas, que desde la psicoterapia gestal vamos a hablar de la identificación de la emoción es la conciencia, es el consciousness, ¿no? O sea, primero está el darme cuenta corporal, la awareness, después del darme cuenta corporal o de la awareness, ¿sí?, va a surgir la conciencia, el consciousness, ¿sí?, de la mano de aquello, porque es conciencia ya, porque es aquello que ya puedo nombrar, ¿sí?, e identificar a través de una emoción, ¿sí? Y entonces, para que la emoción pueda surgir en la psicoterapia gestal, se utilizan frases como, a ver, permítete sentir, ¿sí? Te voy a pedir que sigas con tu atención, ¿sí?, en aquella sensación, a ver si puede emerger una emoción, ¿sí? Entonces, fíjense, también aquí les puse la palabra emerger, ¿sí? ¿De dónde emerge la emoción? De un fondo, ¿sí? Y entonces aquello que emerge del fondo se vuelve nuestra figura. ¿Recuerdan esto que les explicaba de la figura y el fondo? ¿Sí? En la psicoterapia gestal también se promueve la respiración, ¿sí? Y Fritz Perls decía que la angustia, ¿sí?, la ansiedad es emoción sin respiración, ¿sí? Como muchas veces nosotros como organismos vivos cortamos nuestra capacidad de respirar plenamente para no sentir, ¿sí? Entonces se promueve que el otro no deje de respirar, ¿sí? Con aquello que estás sintiendo corporalmente, ¿qué te está pasando? No, pues me está dando miedo, no, pues me estoy enojando, etcétera, etcétera, ¿sí? Esta emoción que requieres está relacionada con alguna sensación, o sea, no desconectamos, por eso es una postura holística, ¿sí?, que contempla todas las partes, van de la mano, están interrelacionadas. Igual esta última pregunta pudiera ser al revés. ¿Relacionas esa sensación con alguna emoción? ¿Sí? ¿Relacionas esta sensación que estás teniendo en tus manos que te hace cerrar los puños con alguna emoción? ¿Sí? Y entonces vamos relacionando, ¿sí?, la sensación corporal con la conciencia emocional, ¿sí?, con la emoción que pueda surgir. ¿Cómo vamos, chicos y chicas? ¿Cómo vamos con la emoción, con el emover? Sí, acuérdense que yo les había comentado que tenemos 5 emociones básicas o fisiológicas que están relacionadas directamente con la supervivencia, que son la matea, el miedo, el afecto, la tristeza, el enojo y la alegría, ¿sí? Que si mal no recuerdo viene en el artículo de las 4 páginas que les pasé de este libro de Sensaciones, Emociones y Necesidades, una aproximación humanista, de Miriam Muñoz Polito. Okay.
Por ejemplo, Paula, usted que habla de que sí, vaya relacionando esta lectura o esta lectura que todos hicieron con esto que voy explicando. Porque Miriam Muñoz Poli, ¿sí?, es gestaltista. ¿Sí? Entonces, gracias a los demás chicos y chicas, vamos ligando la información, teniendo con claridad para poder avanzar. Ok, ahora acompáñenos con la lectura. Compañera Delfina no se conectó, chicos y chicas, ¿saben? Anda por ahí, Denise. Sí, O profe. Jimena. Ah, ya llegó, compañera. Sí. Ok, acompáñenos con la lectura. Ok. Necesidad, cónyuge. Identificación de aquello que necesita mi organismo en relación a la interacción con mi entorno y sus posibilidades. Toda emoción nos habla de una realidad que requiere ser satisfecha y al identificarla se inicia la formación de la figura. Con esto, ¿qué sientes? ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas en este momento? ¿Qué te está pidiendo tu tristeza? Ok. Muchas gracias, compañera. Entonces, bueno, la necesidad y la emoción van junto con pegado, chicos y chicas. Por eso es que yo les hablaba del consciousness, ¿no? O sea, de esta identificación consciente, ¿sí?, de aquello que siento y cómo aquello que siento está relacionado con algo que yo necesito, ¿sí? Aunque muchas veces no tenemos claridad de lo que necesitamos, ¿sí? Muchas veces sentimos a nivel corporal, pero no logramos nombrar esa sensación o relacionar esa sensación con una emoción. Muchas veces, ¿sí?, tenemos también una emoción claramente identificada, pero no sabemos qué necesitamos frente a esa emoción que está surgiendo. Y en relación a estas emociones básicas, nada más para hacer una remembranza, en relación a lo que yo les pedí que ustedes leyeran, ¿verdad? Se los voy a abrir. Sí. Porque en este libro que yo les pasé, que hablaba una parte de Rogers, pero al final habla de las emociones, ¿sí? Aquí está la Matea, que era lo que refería junto a su compañera Pola, ¿no? Y entonces, por lo general, cuando sentimos miedo, la identificación o la necesidad que tiene que ver con la supervivencia es la de poder protegernos, ¿no? De poder ponernos a salvo de la situación que estamos temiendo. Cuando hablamos de otra emoción primaria como el afecto, ¿sí?, nuestra necesidad de supervivencia tiene que ver con la posibilidad de vincularnos, ¿sí? Cuando hablamos de tristeza, ¿sí?, como una emoción primaria, la necesidad en relación a la supervivencia que está vinculada con esta emoción tiene que ver con el poder ensimismarnos, ¿sí?, el poder aislarnos, el poder reflexionar o expresar aquel dolor que estamos sintiendo. Cuando hablamos del enojo, ¿sí?, como una emoción primaria, la supervivencia tiene que ver con la necesidad de poner límites, de defendernos. Es por eso que el otro día estaba viendo un video sobre una autora gestaltista que hablaba de cómo decía cómo se trabaja la depresión desde la Gestalt. Y esta autora hacía la reflexión o el énfasis o la perspectiva de que las personas deprimidas son aquellas personas incapaces de ponerles límites a los demás. Y al no poderles poner límites a los demás, por lo general viven no la vida que ellos quisieran vivir, sino la vida que los demás les dijeron cómo vivir, ¿no? O que muchas veces dejaron de hacer cosas por el qué dirán esto y los demás y no fueron
por así decirlo, auténticos al respetar su necesidad. Dice entonces, con las personas en depresión se promueve el contacto con el enojo, que el paciente logre contactar con el enojo para que sea capaz de poner límites y pueda salir de la depresión. Es una perspectiva que escuché, ¿no? Y que les comparto. Cuando ¿sí? La necesidad con la vivificación, ¿sí? Con el cargarnos energéticamente, ¿sí? Hacia la satisfacción, ¿sí? Hacia la descarga de la energía. Entonces, bueno, quería ponerles esta parte de lo que ustedes ya leyeron porque va de la mano con lo que estamos viendo ahorita, ¿sí? En estas diapositivas, ¿no? O sea, siempre una emoción va de la mano de una necesidad. Entonces, la conciencia, el consciousness, es identificar qué necesidad va de la mano de aquello que estoy sintiendo. ¿Sale? Y como acaba de leer su compañera Denise, ¿sí? Aquello que necesito va de la mano y está ligado directamente con las posibilidades que existen en el entorno Entonces, efectivamente, toda remoción nos habla de una realidad que requiere ser satisfecha, ¿sí? Al identificar la emoción que yo tengo, identifico o puedo trabajar para identificar la necesidad que va de la mano con esa emoción. Y al clarificar la emoción y la necesidad que van de la mano, se forma una figura, ¿sí? Se forma aquello que yo necesito hacer para satisfacer mi necesidad, ¿sí? Y entonces por eso en la psicoterapia gestal, siguiendo este caminito, ¿sí? Se habla de que cuando el otro es capaz de identificar lo que siente, se puede preguntar, con esto que estás sintiendo, ¿qué necesitas? ¿Sí? ¿Qué necesitas en este momento que estás sintiendo enojo? ¿Sí? ¿Qué te está pidiendo tu tristeza? ¿Sí? ¿Qué te está pidiendo aquello que sientes? Si tu tristeza hablara, ¿qué te diría? ¿No? Y entonces promovemos, ¿sí? Para que haya conciencia sobre lo que estamos necesitando. ¿Cómo vamos hasta aquí, chicos y chicas? Los demás. Siempre es la compañera Pola. O sea, no está mal, ¿verdad? Pero los demás que están en la clase van entendiendo. Ok. Entonces, seguimos avanzando con nuestro ciclo de la experiencia gestáltica, ¿sí? El ciclo de la experiencia, chicos y chicas, tiene que ver directamente con la formación de una figura y el desvanecimiento de la figura. Una figura se empieza a formar cuando surge una sensación y el desvanecimiento de una figura es cuando nos retiramos, cuando satisfacemos a partir de que hubo un contacto. Entonces, Yeshua, acompáñenos con la lectura, por favor. Sí, profe. Nada más pregunta. Ahí está. Movilización de la energía. Una vez identificada de manera clara la necesidad, el organismo comprende lo que necesita y se prepara en busca de
con la figura ya formada, el paciente identifica el satisfactor y eso moviliza su energía ya que se tiene un objetivo claro. ¿Cómo lo necesitas? ¿De quién lo necesitas? ¿Para qué lo necesitas? Lo necesitas en este momento. Ok, gracias, compañero. Entonces, fíjense, Nada. una vez identificada de manera clara la necesidad, el organismo comprende lo que necesita. ¿Sale? Entonces me voy a regresar un poco para, en este primer párrafo dice, el ser humano es un organismo que tiende a la autoconservación. ¿Sí? Entonces, desde la psicoterapia gestal se promueve que el cliente o el paciente recupere, ¿sí?, su capacidad creativa para autorregularse y para satisfacer sus necesidades. ¿Sí? Lo que plantea la psicoterapia gestal es que conforme vamos creciendo nos vamos rigidizando y actuamos conforme a patrones rígidos de comportamiento que tienen que ver con introyectos, experiencias no concluidas, asuntos inconclusos o experiencias obsoletas. De la Lo que se promueve en la psicoterapia gestal es que el organismo recupere su capacidad de ajustarse de manera creativa a la realidad, ciencia, e identifica aquello que necesita. Y por ende la responsabilidad de cómo va a obtener aquello que necesita. Por eso es que cuando hablamos también de la fenómeno del existencialismo, hablamos de que libertad y responsabilidad van de la mano. Si se fijan, estoy yendo y viniendo en las diapositivas, chicos y chicas, porque toda la información está interconectada, interrelacionada. ¿Sí? La gestal es holística, ¿sí? Es una comprensión total de todos estos aspectos. Esto es un rompecabezas, ¿sí? Y todas las piezas forman parte de una misma perspectiva en relación a cómo vemos a nuestro paciente. ¿Sale? Y entonces, una vez que nosotros somos capaces de identificar aquello que sentimos, la emoción que emerge de esa sensación, la necesidad que surge a partir de esa emoción, cómo esa necesidad deriva en una formación de figura, eso nos posibilita para movilizar nuestra energía y entonces identificar el satisfactor que se encuentra en el medio ambiente para que nuestra energía se mueva hacia ese objetivo. ¿Sí? Y también cómo es que necesitamos y queremos movernos hacia nuestros objetivos. ¿Sí? Entonces, ahora que me hablas de que estás triste porque hace mucho tiempo que no ves a tu mamá, ¿sí? ¿Qué es lo que necesitas? ¿Sí? ¿Cómo necesitas? Hijo, no, pues necesito ir a ver a mi mamá. ¿Sí? ¿De quién lo necesitas? Pues a mi mamá, ¿no? ¿Para qué lo necesitas? Ah, pues porque si la voy a ver, entonces me voy a sentir bien, me hace falta tener contacto con ella, interactuar, hacer que no platicamos, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y lo necesitas en este momento, ¿sí? Y entonces en relación a las respuestas de nuestros clientes o nuestros pacientes, es que vamos avanzando en la terapia. Es por eso que la psicoterapia gestal es una terapia donde se promueve la creatividad terapéutica, porque no tenemos una técnica como tal. Tenemos una serie de preguntas que son como nuestra brújula, ¿sí?, que nos permiten acompañar al cliente o al paciente. Pero lo que emerja del otro, ¿sí?, es un devenir, es un porvenir incierto, ¿verdad? Lo que surge en la terapia, ¿sí?, es como por así decirlo, las curvas que se van dando en la psicoterapia gestal, hace que nosotros tengamos que ir, ¿sí?, junto con nuestro paciente, su ritmo, ¿sí?, en relación a lo que el otro vaya arrojando con su discurso, con su lenguaje verbal y su lenguaje no verbal, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos, chicos y chicas, con la movilización de la energía?
¿Dudas, preguntas? A ver, ¿quién es la persona que tiene de fondo a Pepe Aguilar? Chicos y chicas, ¿siguen ahí? Chicos, Sí, profe, aquí seguimos. que ya estaba como Dora la exploradora hablándole solo a la pantalla. Es que no contestan, profe, pero aquí andamos. Ok, bueno, vamos a continuar. ¿Me ayuda por favor ahora Alejandra, por favor? Alejandra Núñez. Acción. Es el movimiento al contacto final y el organismo se pone en contacto dentro del campo organismo-entorno para la expresión y descarga de la energía. El paciente tiene que identificar con claridad la acción que le permitirá entrar en contacto con el satisfactor. Se promueve la expresión de aquello que el paciente está sintiendo. Ok, muchas gracias, compañero. Entonces, chicos y chicas, al hablar de la acción en relación al ciclo de la experiencia, vamos siguiendo con este ejemplo que les puse en la anterior diapositiva, ¿no? Si yo ya tengo bien clara cuál es mi necesidad y movilizo mi energía hacia ello, ¿no? La acción son las cosas que realizamos, ¿sí? La manera en cómo interactuamos con el entorno o aquello que tenemos que hacer para llegar hasta nuestro satisfactor, ¿no? Entonces, ya sé que yo, no sé, he estado triste porque hace tiempo que no veo a mi mamá, entonces voy este fin de semana, voy a dejar todo bien organizado en el trabajo, en mis pendientes y demás, para poderme dar el tiempo de ir a visitar, ¿no? Entonces, la acción es el movimiento hacia el contacto final. Por eso es importante que desde la conciencia, desde el aquí y el ahora, en este darnos cuenta, seamos capaces de identificar con claridad la acción o las acciones que nos permiten encontrar nuestro satisfactor o contactar con nuestro satisfactor, ¿sí? Y es por eso que se promueve la expresión de aquello que el paciente está sintiendo, ¿sí? Entonces, ¿cómo vas a hacer esto? ¿Sí? ¿Qué has pensado? ¿Sí? ¿Qué facilitaría que tú lo logres? Apto a hacer esto, lo otro ya te. Entonces, la acción, ¿sí? Promueve el contacto, ¿sí? Ya es el movimiento, ya es la energía movilizada puesta en escena, ¿sí? Y esa energía movilizada puesta en escena siempre entre un organismo y su entorno, porque acuérdense que no somos seres aislados, somos seres en interrelación. ¿Sale? Chicos y chicas, ¿cómo vamos con la acción? Bien, profe, bien. ¿Sí? ¿Se está entendiendo? Y no, en verdad no van a querer que sea su maestro en octavo, ¿eh? Porque yo sí les voy a preguntar un montón de cosas cuando estén frente a sus pacientes. Ok.
Ok, vamos viendo. Jimena se conectó, compañera. Andará por ahí. O Dayani, ¿se conectó alguna de las dos? Ok, bueno, entonces, apóyenos con la lectura, por favor, Natalia. Es aquello que ocurre en el límite entre el Mira, O acá diagonal atrás F. estaba. ¿Qué era eso? El organismo y el Sí, el entorno. Por eso organismo acá les entorno. había puesto Sí. las... Ok. Esto, perdón que la interrumpa, esto es algo que van a encontrar luego en los libros de psicoterapia gestal, estas dos abreviaciones, ¿sale? Entonces continúe con la lectura, por favor. Sí. Es aquello que ocurre en el límite entre el organismo y entorno, donde se da el encuentro del sí mismo y el otro. Un buen contacto nos nutre, las intervenciones son para que el paciente resienta y reviva la experiencia dolorosa en un clima de seguridad para que pueda explorarse y darse cuenta. Se da acompañamiento empático a lo que le ocurre en el contacto al paciente. Ok, chicos y chicas, gracias, compañera Natalia. Entonces, el contacto en la psicoterapia gestal, ¿sí? Es cuando el paciente, además de identificar aquello que siente, ¿sí? Puede, por así decirlo, entrar en catarsis con aquello que está sintiendo. ¿Sí? Puede permitirse sentir en su máxima expresión aquello que necesitaba sentir. ¿Sí? Entonces, muchas veces la terapia es un lugar donde se promueve este contacto con aquello que estás sintiendo para que cuando salgas a tu entorno seas capaz de accionar y satisfacer tus necesidades de manera placentera, de manera gratificante, de manera asertiva. ¿Sí? Entonces, el contacto es esta analogía organismo-entorno. ¿Sí? Este guión, chicos y chicas, esta diagonal, ¿sí? Es el límite, ¿sí? Es la frontera del contacto. ¿Sí? Es donde entramos en interacción el organismo y el entorno. ¿Sí? Y aquí se habla de que un buen contacto, ¿sí? Un buen estar presente en el aquí y el ahora de una situación donde yo estoy en contacto con los otros, me nutre. ¿Sí? Por ejemplo, ahorita en la clase, ¿sí? Yo soy el organismo y ustedes son el entorno. Yo soy el organismo maestro y ustedes son el organismo entorno. Nuestra frontera de contacto se da a través de los medios digitales entre lo que digo y ustedes preguntan. ¿Sí? Entre lo que digo y explico y ustedes leen. Se está dando un encuentro del sí mismo, de yo como docente y de los otros ustedes que son los alumnos. ¿Sí? Y entonces le estoy poniendo ejemplos de la vida cotidiana. Por ejemplo, un contacto es el momento preciso cuando te estás comiendo esa torta de al pastor con queso gigantesca, jugosa y carnosa. ¿Sí? Ese momento en el que estás mordiendo y saboreando y sintiendo la textura y palpitando con tus papilas gustativas a todo lo que haces. Ese es un contacto, ¿no? Con la comida. En la psicoterapia, en la terapia, ¿sí? El contacto es cuando el paciente es capaz de contactar, ¿sí? Con aquello que está sintiendo y darse cuenta, ¿sí? De qué tiene que ver, con qué tiene que ver aquello que está sintiendo, ¿sí? De qué va de la mano, cómo se puede explorar, ¿sí? Así se promueve el contacto en la terapia, ¿sí? El paciente fue capaz de contactar con aquello que sentía, ¿sí? De clarificar aquello que estaba sintiendo, etcétera, etcétera. ¿Vale? Espero que con estos ejemplos haya quedado un poco claro en lo que me refiero al contacto y a esta interacción entre el organismo y el entorno. ¿Sí?
cómo vamos al entorno en la búsqueda de nuestras necesidades. En este caso, por ejemplo, yo voy a la búsqueda del encuentro con los alumnos porque me gusta dar clases y porque económicamente tengo una remuneración que me permite satisfacer otras necesidades como el pago de mis gastos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? ¿Cómo vamos, chicos y chicas? Todo bien hasta ahora, profe. Muy bien. ¿Sigue por ahí esta Brenda? Compañera Brenda, anda por ahí. Acompáñenos con la lectura de la siguiente diapositiva, por favor. Aquí el paciente puede integrar y identificar la experiencia. ¿Cómo estás? ¿De qué te das cuenta? ¿Qué sientes? ¿Cómo se siente sin haber expresado? ¿Hay alguna diferencia entre cómo te sentías y cómo te sientes ahora? Ok, muchas gracias, compañera Brenda. Entonces, la asimilación, ¿sí?, en la psicoterapia gestal tiene que ver con esto que yo les decía en sesiones o clases pasadas, que desde la psicoterapia gestal se hacía crítica o este cuestionamiento a que catarsis sin conciencia no sirve de nada, ¿sí? O sea, sirve nada más para descargar al organismo, para relajarlo un poco, pero como tal, si no hay una asimilación de por qué descargaste así, de por qué contactaste así, pues resulta un tanto en vano, por así decirlo, ¿no? Entonces, para la psicoterapia gestal es importante que el paciente sea capaz de identificar, ¿sí?, el resultado, por así decirlo, de aquello que pasó o vivió en su propia experiencia, ¿no? O sea, por ejemplo, un paciente que llevaba 3 años sin poder contactar con la tristeza y el llanto por un duelo de su abuelo. Va a terapia y en la terapia el paciente logra contactar, ¿sí?, con su pérdida, con el dolor, y se permite llorar y expresar y hace catarsis. Una vez que pasa la catarsis, ¿sí?, se promueve en la terapia que el paciente, ¿sí?, hable desde su darse cuenta, desde su conciencia de cómo se encuentra ahora. ¿Cómo te encuentras ahora que pudiste expresar? ¿Sí? Ahora que pudiste expresar este dolor que habías reprimido durante tanto tiempo, ¿te das cuenta de algo? ¿Sí? ¿Qué sientes ahora que pudiste expresar? ¿Sí? ¿Hay alguna diferencia entre cómo te sentías y cómo te sientes ahora? ¿Sí? Son el tipo de preguntas que se hacen, ¿sí?, para ver, por así decirlo, cómo asimiló ese contacto, ¿sí?, cómo asimiló esa situación que vivenció en el proceso terapéutico. ¿Cómo vamos, chicos y chicas? ¿Cómo reorganizo la información a partir de aquello que experimenté, que contacté, que vivencié? Okay. Bueno, seguimos avanzando. Sandra, por favor, apóyennos con la lectura. Satisfacción. Es el indicador de que se está cerrando la gestalt, que quedó resuelta y o
fecha la figura que emergió. Comienza la separación organismo-entorno. Muchas gracias, Sandra. Entonces, chicos y chicas, al hablar de la satisfacción dentro de la psicoterapia gestal, ¿sí?, vamos a hablar de que ya contacté, ya asimilé este contacto, y entonces este contacto que ya asimilé me lleva a un estado de satisfacción. Y entonces me retiro. ¿Sí? Si lo llevamos a procesos fisiológicos, chicos y chicas, vamos a hablar, por ejemplo, del sueño o del hambre. Si yo tengo una sensación de hambre, tengo que alimentarme, saciarme, entonces me alimento, como, ¿sí? Y entonces llega un momento en donde me siento satisfecho, ¿sí? Donde ya no necesito comer más. Y entonces mi atención se despeja y se va hacia otro lugar y me voy de la cocina al cuarto a leer, a ver la tele, a hacer otra cosa, ¿sí? Eso pasa igual con la psicoterapia, ¿sí?, con los procesos emocionales, ¿sí? Una vez que el paciente contactó con la emoción, ¿sí?, una vez que se permitió sentir, ¿sí?, una vez que asimila o entiende aquello que sintió y aquello con lo que contactó, ¿sí?, puede, ¿sí?, quedar resuelta aquella necesidad, ¿sí? Entonces, si una necesidad se satisface, pues hay una satisfacción. Y como ya no necesito eso, porque ya lo satisfací, entonces comienzo a separarme de esta interacción organismo-entorno que estaba encaminada hacia esa situación en específico. Voy a poder ver entonces otras figuras, ¿sí? Voy a poder dar cabida a nuevas necesidades para su posible satisfacción. ¿Cómo vamos, chicos y chicas, con el famoso ciclo de la experiencia de la psicoterapia gestal? ¿Siguen ahí? ¿En verdad se ha entendido el ciclo de la experiencia? Chicos y chicas, no los escucho, no los leo. Ok, bye. Entonces acompáñenos ahora con la lectura, Alan. Esta diapositiva, profe, la de satisfacción. Ah, no. No, la de retiro. ¿No se ha Ok. cambiado? Sí, ya se cambió. Se cambia el foco de vuelta al propio organismo después de la saciedad del contacto. Revalorización y reorganización del sí mismo. La experiencia vivida se ajusta a nuestro marco de referencias personales. Ok, entonces revalorizamos y reorganizamos. ¿Sí? Ok, muchas gracias, compañero. Entonces, una vez que satisfacemos, ¿sí?, aquella necesidad que teníamos, pues ya no hay, como les dije, pues nada más que hacer ahí, ¿sí? Y entonces, cuando nosotros tenemos una necesidad, chicos y chicas, que tiene que ver con el entorno, ¿sí?, con la interacción organismo-entorno, por lo general nuestra atención se centra, bueno, es un ir y venir entre lo que siento y el afuera, ¿sí? Pero este ir y venir entre lo que siento y el afuera culmina con la interacción con el afuera, ¿sí? O
sea, la interacción con aquello que me va a permitir saciar mi necesidad. ¿Sí? Una vez que saciamos nuestra necesidad, nos retiramos del afuera, por así decirlo, de la atención que teníamos puesta en el afuera, para prestar atención nuevamente a nosotros. Y entonces, por así decirlo, todas aquellas experiencias que vamos vivenciando nos permiten revalorizar y reorganizar nuestra percepción sobre nosotros mismos, ¿sí? Sobre nuestro propio self, ¿sí? Y entonces todo aquello que vivenciamos se ajusta, ¿sí? a nuestro marco de referencias personales. ¿Qué entiende, compañero? Compañera, a ver, usted, compañera Maleni, ¿qué entiende cuando hablamos de que lo que vivimos se ajusta a nuestro marco de referencias personales? Si yo le preguntara, ¿qué entiendes por eso, Maleni? ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente al hablar de mi marco de referencias personales? ¿Me puedes repetir la pregunta, por favor? Sí, Maleni, ¿qué entiendes tú cuando yo te pregunto qué es tu marco de referencias personales? Pues como lo que yo me represento, o sea, como mi personalidad, lo que soy, pues sí, lo que represento. Ok, sí, va muy bien, es lo que usted es, lo que usted piensa, lo que usted cree, lo que usted siente, ¿no? Entonces, el tener una experiencia, claro, lo que la conforma, entonces, que usted tenga una experiencia nueva, o que usted haya podido contactar con algo que no había podido contactar, ¿sí? Que haya identificado una necesidad y que la haya satisfacido, le permite esta experiencia que usted vivenció, recordando que la autoridad máxima es la experiencia de cada uno, esto que usted experiencia le va a permitir integrarlo a lo que usted cree, a lo que usted piensa, a lo que usted es, como usted misma nos describe, ¿sí? Entonces, esto va a ser muy importante, por eso es que le quería preguntar para partir de ahí con el ejemplo. ¿Cómo ven, chicos y chicas? ¿Vamos claros y claras hasta aquí en relación al ciclo de la experiencia? ¿Queda claro con esto que le acabo de preguntar a la compañera Maleni? Sí, por ahí se dice que estamos hechos de aquello que vivimos, ¿no? De aquellas experiencias que tenemos. Pero hay experiencias que se completan y hay experiencias que se quedan inconclusas. Por ejemplo, ¿cuál es una experiencia inconclusa? No haber podido decirle algo a alguien que queríamos y que se fue, que murió, etc. Ok, bueno, seguimos avanzando, chicos y chicas. ¿Sale? Vamos a seguir profundizando. Entonces, acabamos de finalizar lo que viene siendo el ciclo de la experiencia gestáltica. ¿Sale? Ahora, vamos a continuar con los famosos demonios de la psicoterapia gestal. ¿Sí? Que, o sea, toda la información que vayamos a ver, chicos y chicas, de aquí en adelante, bueno, en todo este enfoque psicoterapéutico, todo va de la mano. O sea, por ejemplo, un introyecto, ¿sí? Puede bloquear mi capacidad de sentir. Un asunto inconcluso puede bloquear mi capacidad de accionar. Una experiencia obsoleta no me permite contactar con algo nuevo, con algo diferente. ¿Sí? Entonces, vamos a ir viendo cada uno de ellos, pero les hago esta aclaración para que vean cómo es que todo está interrelacionado. ¿Sí? Acompáñenos con la lectura, compañero Sinaí, nuevamente, por favor. Demonios de la Gestalt. Son promotores del bloqueo del proceso emocional organísmico. Bloquean la satisfacción orgásmica de nuestras necesidades.
Influyen en cómo nos relacionamos con nuestro medio ambiente. Introyectos, experiencias obsoletas, asuntos inconclusos. Aquí el autocorrector nos hizo una mala pasada, pero es organismo. Ok, entonces, bueno, en relación a aquello que acaba de leer, más bien en relación a esto que acaba de leer el compañero Sinaí, esto es, los demonios de la Gestalt son en específico esto, ¿no? Como les expliqué previamente a que leyera Sinaí, bloquean, ¿no?, nuestra capacidad emocional de ajustarnos a la realidad, de satisfacer nuestras necesidades, ¿sí? Y estos demonios influyen en cómo nos relacionamos con el medio ambiente. Y al final del día es en el medio ambiente donde nosotros satisfacemos nuestras necesidades, ¿sí? Y esta... Ok, lo obsoleto, compañera, es algo que fue funcional en algún momento, pero ya no es más funcional, ¿sí? Ya no sirve. Por ejemplo, hagamos uso de la tecnología, compañera. Hablando de la tecnología, un celular del año 1985 es obsoleto en estos momentos porque su sistema análogo ya no funciona en relación a el sistema digital que existe en estos momentos, ¿sí? Entonces, por eso es obsoleto, porque en algún momento funcionó, pero ahorita ya no es más funcional, ya no sirve. No sé si queda claro. Igual vamos a ir viendo cada uno de ellos, compañera. Vamos a ir explicando cada uno de los demonios de la psicoterapia gestal. Sí, estos demonios, claro que influyen en la manera como nos vinculamos con los demás. O sea, un introyecto, ¿sí?, es una información que yo tragué sin digerir y entonces influye en mi experiencia con el ambiente porque aquello que yo tragué sin digerir o experimentar, por así decirlo, dirige mi vida, aunque yo directamente no haya comprobado aquello que me dijeron. O sea, me dijeron que así eran las cosas y yo ni lo he comprobado, pero como me dijeron que eran así, en base a eso me muevo. Y entonces trunca, por así decirlo, el desarrollo. Sí, pero vamos a ir viendo cada uno de ellos, chicos y chicas. Usted, compañera Pola, acompáñenos nuevamente con la lectura, por favor, en relación a los introyectos. Introyectos son mensajes explícitos o implícitos respecto a la persona, la vida y los demás. Ideas verbales o no verbales que las personas se tragan sin masticar. No tienen fundamento en nuestra experiencia. Buscan la aprobación, satisfacen las necesidades de otros. Resulta amenazante al ser cuestionadas. Causan problemas, confusión y o angustia al oponerse a la propia experiencia. Muchas gracias, compañera. Gracias. ¿Sí? Entonces, los introyectos, chicos y chicas, a modo grosso y a grandes rasgos son toda aquella información, ¿sí?, a través de mensajes explícitos o implícitos, ¿sí?, que recibimos del medio ambiente, ¿sí?, respecto a quiénes somos nosotros, qué es la vida y quiénes son los demás. Y esta información, por lo general, la tragamos sin digerir, ¿sí? O sea, la tragamos, no masticamos, ¿sí? Y entonces, como es algo que tragamos, como es algo que no digerimos, ¿sí?, no necesariamente aquello que nos dijeron que era la vida está fundado en nuestra propia experiencia, sino que está fundado, por así decirlo, en la experiencia de los otros, de cómo los otros me dijeron que era la vida, de cómo me dijeron que eran las cosas. Sí, y muchas veces los introyectos pues tienen esta función de que buscamos la aprobación, ¿sí? Y entonces satisfacemos las necesidades de otros, no realmente nuestras necesidades, porque cuando se contrastan con nuestra experiencia, ¿sí?,
pueden ser amenazantes, ¿no? A ver, a mí, mis papás me dijeron que aquí era esto, pero en mi experiencia vivida, en lo que estoy acumulando como marco de referencias personales, que leyó la compañera Maleni, pues no concuerda, ¿verdad?, con lo que me dijeron que era la vida. Porque mi marco de referencias personales se ha modificado, se ha ampliado, ¿sí? Ahora percibo de manera distinta y entonces, ¿qué pasa? ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué es un introyecto? Y que, como dice aquí, influyen en cómo nos relacionamos con nuestro medio ambiente. ¿Qué es un introyecto, chicos y chicas? Uno clásico, ¿sí? Los hombres no lloran. Los hombres no deben llorar. ¿Sí? Y creciste creyendo que como hombre no debes llorar. Las niñas no deben de jugar brusco. Las niñas no juegan brusco. Las niñas son finas y son delicadas. Pero resulta que a la compañera Pola pues le gusta andar en el slam, en los conciertos y aventándose y echando desmadre, ¿no? Entonces, pero como sus papás le dijeron que las niñas son finas y delicadas, pues cada que la compañera intenta hacerlo, o se reprime o lo hace, pero después termina sintiendo culpa. Entonces al final del día, los demonios de la gestal influyen en cómo nos relacionamos con el medio ambiente, influyen en nuestra experiencia, ¿sí? Entonces, en la psicoterapia gestal se promueve, ¿sí?, el cuestionamiento de todo aquello que yo tragué sin digerir, sin masticar, ¿sí? Y cómo eso realmente tiene que ver más con la percepción de otros y no realmente con mi propia experiencia. ¿Sale? Chicos y chicas, ¿cómo vamos con esto? Con los famosos introyectos. ¿Les suena? A ver, platiquen. ¿Qué cosas a ustedes se tragaron sin digerir o se han tragado sin digerir a lo largo de su vida? Los escucho. ¿Mande? Sí, Brenda, una vez, Sí. bueno, en mi trabajo teníamos que tener como un uniforme. Entonces, a mí, como yo era nueva, no me habían llegado como los correos. Entonces llegó la supervisora y me empezó a regañar como si fuera mi mamá, pero enfrente de todo. Entonces, pues por respeto, pues obviamente no comenté nada, pero pues todo, fue la pena de que todo el mundo me vio, de que me regañara como si fuera mi mamá, no sé, como que me quedé todo eso trabado. Uh-huh. ¿Y qué de lo que le dijo la supervisora usted se tragó sin digerir? ¿Qué cosas le dijo de usted? Que era como irresponsable, que si no me había dado cuenta de los correos. Entonces, Claro. al momento de que me dijo eso, yo le quería contestar, pues soy nueva, ni siquiera me llegan correos. Pero pues la verdad, pues por respeto, pues no lo hice. Ajá. ¿Pero usted creyó eso que le dijo? O sea, ¿usted se creyó que en verdad era una irresponsable? Sí, claro, en ese momento sí sentí que era una irresponsable por no llevar mi uniforme. Claro. Entonces, ese es un ejemplo, compañero, ¿no? O sea, eso que ella le dijo que usted era, ¿sí? En el momento, ¿sí?, lo tragó sin digerir. Ya a lo mejor en un análisis en terapia podría usted decir, o de posterior, ¿no? Podría decir, no, pues en realidad no soy irresponsable, simplemente pues era nueva, chalala, chalala, ¿no? Lo creativo, por así decirlo, o lo organísmicamente saludable, ya ha sido desde un inicio usted fuera capaz de, por así decirlo,
enfrentarle y decirle, oye, yo no tenía conocimiento de eso, soy nueva aquí, a mí nadie me explicó eso, ¿sí? Pero fíjate, tú dijiste, por respeto, ¿sí? Eso me parece más un introyecto y un debeísmo, ¿sí? Que un debeísmo son, los introyectos tienen que ver con los debeísmos, tú debes de, tú debes lo otro, entonces, ¿respeto de qué, compañera? Sí, o sea, usted se quedó callada por respeto a qué. Ese respeto a ella, que usted dice por el cual se quedó callada, tiene que ver con su crianza, con sus propios papás, ¿sí? Entonces, ¿qué le enseñaron sus papás a usted o qué le enseñó su círculo familiar con el que usted creció? ¿Sí? Que a un supervisor tú no le puedes contestar, ¿sí? Aunque el otro esté mal. ¿Me explico? ¿Sí? Ese es más un introyecto, ¿no? O sea, usted se quedó callada por una cuestión de respeto, ¿sí? ¿Cuántas veces a lo mejor sus papás o mis papás se han equivocado y nos han regañado y nos quedamos callados porque nos dicen, cállate porque soy tu mamá o cállate porque soy tu papá y porque yo lo digo, ¿no? Entonces, esta sumisión con la que somos educados muchas veces hace que, por ejemplo, usted tenga una experiencia laboral como la que tuvo, ¿sí? Y que usted creyera que por respeto se tenía que quedar callado, ¿sí? Y yo te preguntaría, ¿pero en qué momento le faltarías al respeto si tú le contestas? ¿O por qué crees que tú sería, o por qué tú crees que sería una falta de respeto haberle contestado? A ver, cuéntame de eso, ¿sí? Y ahí ya exploraría junto contigo en la terapia mi introyecto, ¿sí? No sé si queda un poco más clara, Brenda. Y compañeros, gracias compañera por poner su ejemplo y compartirlo. ¿Queda claro esto que estoy haciendo y esta aclaración de la cual estoy hablando, chicos y chicas? ¿Sí? Los introyectos por lo general son concepciones del mundo, de los demás y de mí que aprendí en casa y que se refuerzan en el entorno. Gracias, Brenda. Los demás chicos y chicas siguen ahí. Por favor, no se queden mudos. Les había pedido que la clase sea dinámica e interactiva. Gracias, Alan. Los demás, que saben que cuando ustedes no participan o no dicen nada, yo no sé si ustedes están en la clase. Porque siempre contestan nada más los mismos, 2 o 3. Profe, Sí. entonces, como quien dice, la introyección, los introyectos, es eso que nos enseñan o nos dicen y que no cuestionamos y solo damos por hecho. Así es, Alejandra. Digo, perdón, Sandra. Lo acaba de describir totalmente, de manera clara y concisa. Lo acaba de entender perfecto. Es aquello que nos dijeron de lo así que nosotros damos por hecho. Efectivamente lo damos por hecho porque no pasa por nuestra experiencia. Porque como nos dijeron que así debía de ser, ¿sí? Los introyectos son muchas veces estos famosos debeísmos, esos famosos tengo que. ¿Por qué tienes que o por qué debes de? Pues sabe, así me dijeron que debería de ser. ¿Sí? Pero no lo cuestionamos. Y si lo empezamos a cuestionar puede derivar en confusión o angustia. ¿Sí? Entonces, muy, muy bien, Sandra. Gracias por esta pregunta, opinión o comentario. Gracias. Pudiera ser, pudiera ser, Pola, esta pregunta que tú haces de cómo ir a la iglesia, sí, es un debeísmo, ¿no? Tú como católica cristiana debes de ir a misa todos los domingos. ¿Por qué? Pues porque así lo dice el libro y cállate y vas, ¿no? Porque ese es parte del deber ser.
A ver, ¿puede acompañarnos ahora con la lectura Jacqueline, por favor? Experiencias obsoletas. Conducta, actitud o una postura existencial que fue útil en algún momento, pero que se quedó como un patrón rígido de respuesta. Normalmente surgen en situaciones difíciles o de supervivencia. Tiene fundamento en la propia experiencia, pero al cambiar las situaciones y condiciones ambientales, sigue rígida la respuesta de acción. Ok, muchas gracias, compañera Jacqueline. De nada, profe. Entonces, una experiencia obsoleta es algo que creo que yo ya se los había explicado en clase con un ejemplo, ¿no? Son conductas o comportamientos o actitudes, ¿sí?, que en algún momento nos sirvieron para sobrevivir. O sea, que en algún momento fueron ajustes creativos para la supervivencia, ¿sí? Pero pasó el tiempo y yo me quedé, como por así decirlo, fijado en esa experiencia que viví, y entonces yo reacciono así para todas las cosas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, supongamos que la compañera Maleni, voy a tomar su nombre, compañera, de niña era bien berrinchuda, ¿sí? Y entonces cada vez que Maleni hacía un berrinche, obtenía lo que quería, ¿sí? Pero entonces Maleni pues ya tiene 20 años. Y entonces sigue haciendo berrinches a sus papás y a su pareja como si tuviera 5 años. Y entonces, aunque tiene fundamento en su propia experiencia que cuando ella tenía 5 años le funcionó, al cambiar las condiciones, el entorno, que ya tenga otra edad, ella sigue teniendo una respuesta rígida, y por lo general las experiencias obsoletas nos llevan a la no satisfacción de nuestras necesidades, ¿sí? Entonces, a sus 20 años, por más que Maleni haga berrinche, no consigue lo que quiere, por así decirlo, ¿sí? Se vuelve una experiencia obsoleta porque, como les decía Pola, algo obsoleto es algo que en algún momento fue funcional, pero como las circunstancias, el contexto o el tiempo ha pasado, ya no es más funcional, ya no nos sirve más. Entonces pasó de ser una respuesta creativa, de un ajuste creativo, a una respuesta rígida, a un ajuste conservador, ¿sí? A una manera de accionar que ya no va acorde a las circunstancias del aquí y el ahora, por así decirlo. ¿Vamos claros con las experiencias obsoletas, chicos y chicas? Sí. Además de Pola, sigue por ahí Mariano, Yeshua también se desaparece, Sinaí, Natalia. ¿Cómo vamos, chicos y chicas? Bien, perdón que insista tanto en que comenten y participen, porque por ahí luego me entra la duda. Digo, o soy un fregón para explicar, o no hay mucho interés y le tiran al loco al profesor, ¿verdad? Y por eso ni... miles de cosas, ¿sí? Profe, también aquí podría entrar el ejemplo del niño que se chupa el dedo, o sea, por ejemplo, un adolescente o un adulto que cuando está nervioso se encuentra en una situación como de riesgo, se podría decir, comienza a chuparse el dedo, o eso ya es como una regresión o algo así. Pudiera ser, porque eso es más bien una fijación y una regresión, compañero, pero sí podía ser una experiencia obsoleta en el sentido de que chuparte el dedo a tus 15 años, ¿de qué te va a servir, compadre? ¿Sí? O sea, no estás resolviendo nada. Sí, a lo mejor le sirve en cuanto a que le quita la angustia, por así decirlo, o que canaliza toda la angustia en ese objeto. Sin embargo, no está resolviendo. Entonces, pudiera ser nada más que está relacionado con otras cuestiones, como el hecho de que es una fijación oral y que además pudiera ser una regresión, ¿sí? Pueden ser que las regresiones son regresar a un estado donde me sentí más seguro, ¿sí? Pero que él regrese esa actitud o ese comportamiento infantil no le va a permitir resolver como manera adulta
lo que le está aconteciendo en el aquí y el ahora. No sé si me explico, Alan. Ah, sí, profe. Gracias. ¿Sí? Ok. Entonces, usted, compañero Mariano, apóyenos con la lectura, por favor. Del último de los demonios de la psicoterapia gestal. Mariano, ¿está por ahí, compañero? Que nos apoye con la lectura. Sí, profe. Asuntos inconclusos. Surgen en relación y tienen que ver con una necesidad pendiente con alguien. 2. Se congela una necesidad y el satisfactor, ya que no satisface porque el satisfactor no está o no responde como se hubiera deseado. Se puede descargar energía y no quedar satisfecho. Más que experiencias, de forma fresca y creativa, las personas con muchos asuntos inconclusos se relacionan basándose en relaciones viejas, por ende interfieren en las relaciones actuales. Ok, muchas gracias, compañero. Entonces, miren, los asuntos inconclusos, les voy a poner un ejemplo claro, ¿sale? Tiene que ver con situaciones que quedaron inconclusas con alguien, ¿sí? Y entonces, como quedó algo inconcluso con alguien, cuando surgen nuevas necesidades, aquello que quedó inconcluso me tiene, por así decirlo, como enfrentado a mis nuevas necesidades de manera coja, ¿sí? O sea, estoy cojo porque no puedo plenamente satisfacer nuevas necesidades porque pues hay un asunto que no he resuelto, ¿sí? Y entonces eso nos imposibilita a descubrir nuevas cosas, ¿sí? Las personas con muchos asuntos inconclusos, con muchas cosas que no han resuelto, ¿sí? Se relacionan basándose en relaciones viejas, ¿sí? Y por ende influye sobre la actual. O sea, por ejemplo, supongamos que la compañera Natalia, ¿sí? Terminó una relación de pareja, ¿sí? Y en esta relación de pareja hubo muchos asuntos inconclusos o cosas que no se resolvieron, ¿sí? Pero casi a los 15 días de haber terminado su compañera Natalia de su relación, comienza a andar con el compañero Sinaí, ¿no? Y entonces comienzan a salir, comienzan a andar. Si la compañera inicia una nueva relación cuando todavía no ha resuelto la relación que terminó, los asuntos inconclusos que quedaron, ¿qué es el asunto inconcluso? El duelo, ¿sí? No hizo el duelo de la pareja, de las expectativas, de todo lo que conllevó eso, ¿no? Entonces, por lo general, va a poder achacar o reprochar cosas, ¿sí?, al compañero Sinaí en esta nueva relación, ¿sí? A lo mejor va a querer que el compañero Sinaí tenga ciertos comportamientos que tenía el otro compañero. O a lo mejor le va a exigir al compañero Sinaí, ¿sí?, que tenga los comportamientos que el otro no fue capaz de dar. ¿Me explico, chicos y chicas, con este ejemplo? ¿Sí? O sea, aquello que no resolvemos, aquello que se queda inconcluso, se vuelve como como algo que andamos arrastrando, ¿sí? Porque aquello que no resolvimos, aunque está en el pasado, por así decirlo, sigue estando presente en nuestras nuevas relaciones, de pareja, de cualquier tipo de relación. Entonces, pues es aquello que no sanamos. Y eso interfiere en lo actual. ¿Sí? Aquello que no resuelve. ¿Cómo vamos, chicos y chicas? ¿Queda claro esto de los asuntos inconclusos? Nah. Disculpa de antemano, compañera Natalia y Sinaí, que utilicé sus nombres para dar los ejemplos. ¿Sí? Además de su compañero Alan, gracias compañero, los demás, ¿cómo van con esta información hasta aquí vista, chicos y chicas? ¿Cómo van con la cuestión de los asuntos inconclusos?
Todo bien, profe, gracias. Miren, aunque no les dé clases yo en octavo, chicos y chicas, el maestro que esté o la maestra que esté dándoles la clase les voy a decir, mire, todos estos alumnos entendieron súper bien la información, así que les puedo exigir muchísimo a la hora de que den terapia, porque toda la información les queda súper ¿vale? Entonces, bueno, qué bueno que se va clarificando, chicos y chicas, vayan leyendo, ¿sí? Vayan interrelacionando la información. Hoy tuvimos la oportunidad de avanzar pues bastantito, ¿sí? Nos aventamos como pues buenas diapositivas, pero todavía nos falta camino, ¿sí? Nos falta los 8 modos de relación, evitación de la psicoterapia gestal, cada uno de ellos, ¿no? Esta información es muy didáctica y dinámica, ¿sí? La vamos a ir viendo, ¿sale? Y bueno, al final, bueno, son estos, ya nada más nos queda esto, ¿sí? Los 8 modos de relación o evitación desde la psicoterapia gestal. Era importante que hoy avanzáramos en la clase más larga para que pues nos dé el tiempo, chicos y chicas, ¿sale? Entonces voy a parar la grabación de esta clase